En este apartado te enseñaré con un ejemplo práctico cómo debe realizarse la interpretación de los resultados de una prueba diagnóstica. Partamos por el hecho de que al realizar cualquier prueba, lo que le interesa al médico es definir si el paciente padece o no una enfermedad dependiendo del resultado. Entonces no es tan sencillo como decir que ante un resultado positivo el diagnóstico es positivo, ya que pueden haber varias opciones. Puede corresponder con un verdadero positivo o con un falso positivo, siendo que lo mismo sucede al tener un resultado negativo. Podría ser un verdadero negativo o un falso negativo. Desde el siglo II antes de Cristo, el filósofo Epicteto había puesto sobre la mesa el hecho de que no todo es lo que parece. Es nuestro trabajo poder discriminar la información. Por ello hay que tener en cuenta que para la interpretación de resultados en medicina partimos de tres premisas importantes. La primera es que la toma de decisiones durante la atención de los pacientes está basada en una hipótesis que tiene el médico sobre lo que le pasa al paciente. Por eso se dice que el médico diagnostica lo que busca, pero solo busca lo que conoce. Con las pruebas diagnósticas, como segundo punto, debemos considerar que esta hipótesis se puede confirmar o rechazar. El fin último de esto es que el diagnóstico siempre es una expresión probabilística. Y como tercera premisa, algunas decisiones médicas requieren un grado de certeza en el diagnóstico mayor que otras. Por ejemplo, para indicar una quimioterapia en cáncer hay que tener un grado de certeza mucho mayor que para indicar un tratamiento con omeprazol para un paciente en quien se sospecha gastritis. El ejemplo con el que vamos a trabajar es el de un médico que pidió realizar un test molecular para la detección de VIH a un paciente que nunca manifestó tener una conducta de riesgo respecto al VIH. A pesar de ello, dicho test resultó detectable para VIH y el médico le informó al paciente que está infectado con VIH. ¿Podríamos considerar cierto esto? Entonces, lo primero a tener en cuenta es que hay ciertas características para poder realizar la interpretación de una prueba diagnóstica, porque las pruebas diagnósticas no son infalibles. Y de hecho se cometen muchos errores por creer que un resultado positivo de una prueba quiere decir la presencia de enfermedad y que un resultado negativo quiere decir la ausencia de la misma. Hay dos requisitos indispensables para que las pruebas nos den información de calidad. Ello es la validez y la fiabilidad. La validez vendría siendo el grado en el que un test mide lo que se supone que debe medir. La sensibilidad y la especificidad vienen siendo medidas de la validez. La fiabilidad, también llamada reproducibilidad, es la capacidad que tiene un test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. Para entender un poco esto, tomemos en consideración una población. Todos estos punticos vendrían siendo de la población estudiada y para esta población se va a realizar una prueba diagnóstica. Como tal, el umbral de la prueba diagnóstica tiene para gris el margen de resultado no reactivo, naranja el resultado reactivo. Una prueba se considera que es válida porque en este caso está midiendo lo que debe medir y fiable porque los resultados son reproducibles. En todas las medidas siempre están dentro del mismo margen o un margen muy parecido. Por otro lado, una prueba en el que todas las medidas estén en un margen muy parecido y en esta prueba obviamente los resultados salen de lo que se debería medir, se consideraría fiable, pero la prueba no es de calidad porque no tiene validez diagnóstica. También tenemos el caso de una prueba que puede dar el resultado, puede ser válida, sin embargo su fiabilidad baja con el hecho de que no es reproducible. Y por último, pues existen pruebas en las que los resultados varían mucho entre sujetos o entre lo que se estudia, las muestras estudiadas.
por lo que no es fiable y tampoco logra dar en ningún momento el resultado que se requiere, por lo que tampoco se consideraría válida. Definamos los conceptos antes de saber cómo se interpretan los resultados. Un verdadero positivo corresponde a aquel resultado positivo en pacientes enfermos y un verdadero negativo a aquel resultado negativo en pacientes sanos. Quiere decir que habrán pacientes enfermos con resultados falsos negativos y pacientes sanos con resultados falsos positivos. Entonces, ¿a qué viene todo esto de la sensibilidad y especificidad? En términos sencillos, la sensibilidad vendría siendo esa habilidad que tiene la prueba diagnóstica de detectar la enfermedad. En otras palabras, es la proporción de los verdaderos positivos que hay en el total de pacientes enfermos, o sea, en la proporción de los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. La especificidad es la habilidad de la prueba para discriminar las muestras que verdaderamente son negativos, o sea, el porcentaje de los verdaderos negativos entre todos los sanos, que vendría a ser los verdaderos negativos y los falsos positivos. Como lo que nos interesa realmente es saber qué probabilidad hay de que un paciente esté enfermo o esté sano, según si la prueba tuvo resultado positivo o negativo, nos corresponde hablar de los valores predictivos. Siendo el valor predictivo positivo, la probabilidad que existe de que esté enfermo aquel que tuvo un resultado positivo. Entonces la razón de los verdaderos positivos entre todos los positivos, incluyendo los falsos positivos. Y el valor predictivo negativo, la probabilidad de que aquella persona con resultado negativo realmente esté sana. Quiere decir que vendrían siendo los sanos en resultado negativo entre todos los resultados negativos, incluyendo los falsos negativos. Retomemos el ejemplo, ya que intuitivamente podría parecer lógico pensar que si el resultado de la prueba es positivo, el paciente tiene la enfermedad. Sin embargo, en estos casos la intuición no tiene por qué funcionar. Entonces, para tomar el ejemplo, y ya que queremos saber si estuvo bien hecho el decirle que el resultado fue positivo, partamos de calcular estos valores predictivos positivos y negativos. Entonces, la sensibilidad y especificidad, como dije anteriormente, dependen únicamente de la prueba. Y en este ejemplo vamos a tomar una prueba de marca X que posee una sensibilidad clínica del 98.3% y una especificidad del 99.4%. Esto quiere decir que de todos los enfermos detecta el 98.3% y de todos los sanos detecta el 99.4%. Resolveremos este caso partiendo de un modelo teórico en el que tenemos una población de hombres y mujeres mayores de 20 años, grupo de población al que pertenece el paciente a quien se le solicitó la prueba, y en dicho grupo la prevalencia de la enfermedad es del 0.5%, o sea, 5 pacientes de cada 1000 tienen la enfermedad. Partamos en nuestro ejemplo con la relación que nos da el número total de enfermos y de sanos con respecto a la prevalencia. Si sabemos que el 0.5% de 100.000 tienen la enfermedad, quiere decir que corresponde a un número total de enfermos de 500. El resto, o sea, 99.500, serían pacientes sanos. Ahora, ¿qué dato nos da la sensibilidad? Recordemos que verdaderos positivos son estos enfermos que tienen resultado positivo y falsos negativos son los enfermos que tienen resultado negativo. Entonces, podemos, para simplificar el ejercicio, representar el porcentaje de la sensibilidad como un número decimal, en este caso 0.983, que viene a corresponder a los verdaderos positivos entre la sumatoria de todos los enfermos, o sea, los verdaderos positivos y los falsos negativos, que en este caso es 500. Quiere decir que 0.983 por 500
corresponde al número de verdaderos positivos en este modelo teórico, que en este caso la multiplicación tiene como resultado 491.5, no nos sirve el decimal, 491 verdaderos positivos. El resto, o sea, solo 9 de los 500, serían un falso negativo. Ya con estos datos, pues pasemos al lado de qué nos aporta la especificidad. En este caso, los verdaderos negativos que van acá son aquellos resultados negativos que sí corresponden con los pacientes sanos. Vamos a hacer lo mismo, la especificidad, que es 0.994, va a corresponder a estos verdaderos negativos entre el total de sanos, que son 99.500. Quiere decir que 0.994 por 99.500 va a corresponder al número de verdaderos negativos. En este caso, corresponde a 98.903. 98.903 verdaderos negativos y solo 597 falsos positivos. Y aprovechemos el total de positivos en este ejemplo sería de 1088, el total de negativos de 98.912. Avanzando hasta este punto con estos datos en la tabla, podríamos entrar a responder la pregunta inicial. Es cierto que el paciente tiene la infección si el resultado es positivo. Para ello vamos a hacer uso del valor predictivo positivo, que corresponde a qué probabilidad hay de que sea un verdadero positivo, en este caso en particular en el paciente del ejemplo. Este valor predictivo positivo va a ser entonces o va a depender de la razón que existe entre los verdaderos positivos y la sumatoria entre verdaderos positivos y falsos positivos, que ya la tenemos, 1088. 491 verdaderos positivos. Como tal, esto corresponde a 0.451, o sea, el 45.1%. Ya sabemos entonces que para un paciente con las características del paciente del ejemplo, un resultado positivo en esta prueba nos arroja una probabilidad inferior al 50% de que realmente sea un verdadero positivo, o sea, de que esté enfermo. Ahora, en el caso contrario, ¿qué valor predictivo negativo viene a tener esta prueba? El valor predictivo negativo correspondería entonces con los verdaderos negativos, 98.903, entre la sumatoria de los verdaderos negativos y los falsos negativos, que en este caso serían 98.912, lo que viene a corresponder a 0.9999, que en otras palabras sería un 99.9%. Quiere decir que la certeza de que un resultado negativo sea realmente negativo es bastante alta. Las conclusiones más directas en este ejercicio relacionados con ya los valores descritos de sensibilidad y especificidad de una prueba aplicada a una población con una prevalencia de 0.5% nos puede decir que el 99.9% de los individuos con un resultado negativo en el test resultarían realmente no infectados, mientras que un 0.01% sí presentarían la infección, en contraste con un 45.1% de los sujetos con resultado positivo en el test sí tendrían la infección, mientras que un 54.9% no presentarían la infección. Pero ya teniendo un valor o un resultado positivo en esta prueba que se le hizo al paciente, ¿qué debería hacer con él? Pues
lo que habitualmente se hace basándonos en el modelo del umbral. Para el modelo del umbral, lo que debemos definir es si nuestra probabilidad de tener la enfermedad nos exige realizar una segunda prueba. Por eso la indicación en este paciente, que está dentro del umbral de indicación de estudios, porque sigue en el umbral diagnóstico, es realizar una segunda prueba que en caso de que salga positiva, la probabilidad que tiene el valor predictivo positivo se le debe sumar al primer valor predictivo positivo. Por eso puede entrar dentro del umbral terapéutico, ya definir la condición y al superar este umbral, al tener la suma de los dos valores predictivos positivos, se puede definir el diagnóstico. Esto es lo que justifica que habitualmente en todas las guías de diagnóstico de esta enfermedad siempre se van a tomar dos pruebas en lugar de una sola. Mientras que si saliese negativo se quedaría solo en la probabilidad pretest y ya no haría parte del umbral diagnóstico para indicación de más estudios. Te dejo como ejercicio qué pasaría si este mismo test es aplicado a un consumidor de drogas intravenosas. Ese mismo test no va a variar la sensibilidad, no va a variar la especificidad, lo que varía es la prevalencia. Y la prevalencia es lo que sí modifica el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. La relación es tal que entre más alta sea la prevalencia, más alto es el valor predictivo positivo, y entre más baja sea la prevalencia, más bajo es el valor predictivo negativo.